doctor Juan. Yo soy muy respetuoso de su línea, Azuri, tranquilo. No, es que me parece un buen debate, sobre todo porque estaba acompañado de una estadística que presentó Santiago, diciendo que en el año hubo más de 76 masacres. 724, vamos con el exministro Wilson Ruiz. El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, fue el gerente promotor de una iniciativa de referendo por la autonomía fiscal de las regiones. Consiguieron un elevado número de firmas, más de 2 millones de firmas, casi 3 millones de firmas, y nos da gusto saludar ahora al exministro Wilson Ruiz. Doctor Ruiz, buenos días. Juan, saludo muy especial a ti, a toda la mesa de trabajo y a los millones de oyentes de la FM. ¿Qué te puedo servir, mi querido Juan? ¿Qué costalado de firmas el que consiguieron? Oiga, Juan, ¿cómo te parece? Que muy contentos. La meta era 2.027.199 y finalmente logramos más de 3,5 millones de firmas. Lo más interesante de esto, como gerente promotor a nivel país, es que yo recorrí más de 20 departamentos, más de 100 municipios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y la gente se volcó a firmar esta iniciativa. ¿Por qué, mi querido Juan? Porque resulta que vamos a permitir que los departamentos puedan manejar la autonomía fiscal, es decir, el impuesto de renta y patrimonio podría ser administrado directamente por los departamentos, y se impactarían rubros fiscales como la salud, la educación, infraestructura y seguridad. Se calcula que recibiríamos aproximadamente 50 billones de pesos y será una redistribución entre todos los departamentos. La gente sabe que la única forma de hacerlo, y así se acaba tanta rogadera, tanta insistidera que tienen gobernadores y alcaldes de estar explicando al gobierno nacional para que giren los recursos nacionales. Está de moda, y esa moda la puso el gobernador de Antioquia, el doctor Julián Rendón. Pero esto, pues obviamente Cundinamarca lo puede hacer Antioquia, lo puede hacer el Valle, quizá lo pueda hacer Atlántico, que son los que más le aportan al Producto Interno Bruto y que tienen un desempeño fiscal más o menos exigente. Pero el resto de los departamentos son muy pobres, muy mal manejados, y yo creo que no tienen ni idea qué es autonomía fiscal. Ellos creen que aportan más de lo que tienen que pedir. Yo no sé si el estudio, más allá de recoger firmas, es una pedagogía de cuánto le va a tocar, por ejemplo, al departamento, a su vecino del departamento del Cauca, o al departamento de Putumayo, o no sé, a Santander, a Guainía. No sé si el tema realmente los gobernantes son conscientes que quienes pueden hablar de autonomía fiscal son 4 departamentos, máximo 5. Sí, tienes toda la razón. Hay 5 grandes departamentos: Santander, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca. Esos 5 grandes departamentos son los que más producen el impuesto a la renta y al patrimonio. Lo que se tiene pensado es la redistribución. Es muy diferente al sistema general de participación que acaba de aprobar el Congreso de la República, en el cual, de una forma irresponsable, el Estado se va a desfinanciar. ¿Dónde vamos a sacar más de 140 billones de pesos? Entonces se tiene en cuenta el 39.5% que van a dar a los departamentos, segundo el 30% de deuda externa. Con el 30.5% es imposible que vaya un Estado a sobrevivir al Estado central. Lo otro, suben del 4.2% al 7.2% del Producto Interno Bruto, el Estado se desfinanciaría completamente. Y lo otro, siguen dependiendo del sector central. Aquí no. Aquí lo que hace es una redistribución. Estos 5 grandes departamentos que acabo de mencionar, haz de cuenta que se acumula toda la plata en una bolsa, se designa una junta directiva, se diseña ese fondo, digamos, y se hace una redistribución. Departamentos, por ejemplo, como el Baupés, son los que menos reciben, San Andrés, Cauca, todo lo que tú mencionaste ahorita. La idea es que se están recibiendo, por ejemplo, 1,000 millones de pesos, la idea es que reciban 2,000 millones de pesos, o sea, hasta el 50% más. Aquí lo más importante es decirle a todas las personas que estamos en la primera fase. Aspiramos que en 45 días, como dice la ley, la registraduría finalmente ratifique la firma. De ahí pasamos al Congreso de la República con mensaje de urgencia, sale la ley, pasa a la Corte Constitucional, y finalmente el presidente debe convocar al pueblo colombiano para que voten este referendo. Yo estoy muy contento, la verdad, Juan, porque lo hicimos a pulmón. Andrés Julián Rendón, tanta gente que se nos sumó, María Rosario Guerra, Guillermo Zuluaga, el gobernador del Meta, entre otros. Todos se sumaron, todo el territorio nacional, y hoy es un sueño que lo estamos cumpliendo. Sí. Exministro,
en la discusión del Sistema General de Participaciones que ubicó las transferencias para agua, saneamiento básico, salud al 39% a partir del 2027, que es una reforma que fue aprobada en el Congreso, la queja de algunos era que pues hay regiones en el país que obviamente no generan los mismos niveles de riqueza, el mismo PIB. Entonces el Estado tiene unas obligaciones transversales con todos los ciudadanos, pero lo que le entiendo es que esto es contrario a esa reforma del Sistema General de Participaciones. ¿En qué específicamente se diferencia? Digamos lo que tienen algo de particularidad y es simplemente que se le van a dar más recursos a los departamentos. Lo que pasa es que este movimiento que nosotros creamos, este comité promotor, que les mencioné hace un momento, es un comité promotor que no está vinculado, digamos, ni tenemos nada contra la política del presidente Gustavo Petro, todo lo contrario, él nos vive atacando. Apenas se dio cuenta que radicamos las firmas, inmediatamente nos satanizó la figura diciendo que departamentos como Cundinamarca y Antioquia son los que van a recibir todos los recursos. Completamente falso. Frente a la pregunta que tú me haces, es muy importante decirte, ¿qué tienen de parecido? Que se va, digamos, a darle más recursos a los departamentos. Pero la gran diferencia con el nuestro es que es una redistribución de recursos, es decir, los recursos que recibe cada departamento se van a quedar allí y vamos a impactar los rubros que te expliqué como salud, como educación, infraestructura, seguridad, entre otros. Eso es lo que vamos a impactar. Segundo punto, uno no puede coger irresponsablemente con el sistema de participaciones y crearle a 140 billones de pesos a un Estado como el nuestro, que vive comprometiendo recursos sin tener la seguridad para dónde van estos recursos. Lo otro que tenemos que hacer, la gran diferencia aquí, es que digamos, ambos se parecen sí, pero aquí la descentralización va a ser definitivamente de los departamentos, sin depender del sector central. De modo que me parece que la figura en ese sentido es buena por este lado. Nosotros estamos casi seguros, en ánimo pues de prejuzgar ni adelantarnos a lo de la Corte, que la Corte Constitucional va a tomar cartas en el asunto, porque hay muchas sentencias de ellos, y como el magistrado es presidente de la Judicatura, lo digo, en el cual cuando el Estado se va a desfinanciar o son figuras irresponsables, pues tienen que declararlo inexequible. Exministro, de modo que nuestro referendo va a continuar de la mano inicialmente del Congreso y luego para Corte Constitucional, luego la convocatoria del pueblo colombiano. Pero usted ¿por qué cree que el Congreso le va a dar visto bueno a este referendo si ya acaban de legislar sobre la materia? Pues es que era lo que le decía, acaban de aprobar la reforma al Sistema General de Participaciones, que es doblar las transferencias a los departamentos. ¿Por qué cree que van a aprobar su referendo? Mire, yo lo creo una razón muy lógica. Para mí, desde luego, la reforma constitucional se puede hacer por el Congreso de la República, por el constituyente primario, entre otros. Aquí fue el constituyente primario, fue el pueblo, más de 3,5 millones de votos que dicen al Congreso, mire, vamos a tramitar esta autonomía fiscal para los departamentos. Y hay muchos congresistas que nos están colaborando desde el mismo Congreso a sacarla adelante. Yo lo veo muy complicado que el Congreso, primero, es una voluntad del constituyente primario, del pueblo que tiene la iniciativa. Segundo, ellos en estos momenticos muchos se van a hacer reelegir y van a salir electos como congresistas y no creo que se van a echar de enemigo del pueblo colombiano. Tercero, ellos saben que los departamentos, si van a administrar sus propios recursos, ellos no se pueden negar a esa voluntad del pueblo. Muchos dirán que son dos vías parecidas, sí, pueda que sí, pero me parece que el constituyente primario es el primero que tiene la razón para que modificar la Constitución. 732, ustedes lo escuchan, es el gerente de Por las Regiones Firme. Ha conseguido esta iniciativa, más de 2 millones de firmas, y ahora inicia su trámite en el Congreso de la República. Si el Congreso aprueba esa ley, luego tendrá una revisión de la Corte y se apelará a la ciudadanía. Exministro Ruiz, gracias por atendernos esta mañana. Buen día, Juan. Cuídense mucho. Chao. Chao, feliz año. 733. Profe Quijano. Complicado esto, ¿no? Porque son dos normas, una recién aprobada por el Congreso, que tiene un efecto fiscal significativo, esta que iría en un sentido contrario, que llega respaldada por muchas firmas, pero francamente con dificultades al interior del Congreso, pues porque va en reversa de lo que acaban de aprobar. Hablamos de dos cosas, don Juan, que son exactamente las mismas.
Por un lado, el sistema general de participaciones es el dinero que constitucionalmente le repartimos a los departamentos, que subió de un 23% a casi un 40%, 39%. La plata que del Estado le vamos a dar a los departamentos. Por otro lado, es la autonomía fiscal. Dícese que la plata recaudada en impuestos en cada departamento no vaya al Estado para luego ser redistribuida, incluso en forma de sistema general de participaciones, sino que ellos mismos las administren. Pero eso tiene una desventaja porque eso es hacer cuentas con algo que no les alcanza. Los departamentos, don Juan, son muy malos pagando impuestos o cobrando impuestos. Tienen un impuesto de las licoreras, incluso una vaina de estampillas, otra cosa hasta del tabaco, unos impuestos todos obsoletos, pero son muy malos en su manejo fiscal, es decir, no cobran los impuestos en las poblaciones, no cobran los impuestos a los vehículos. Entonces, es que esos impuestos llamados de autonomía fiscal departamental se queden en los departamentos, pero lo que me parece bipolar es un poco que ellos se oponen al sistema general de participaciones que ya aprobó que les va a dar más plata. Es toda una, no sé, como una confusión de cosas, pero todas van en el mismo camino, don Juan, y es que los departamentos, independiente del camino que tomen, cada día exigen más recursos y que esto va a forzar la temida autonomía regional, la autonomía de varios departamentos que se tienen que unir en el futuro. Don Juan, yo lo que no entiendo es cómo van a garantizar en este tipo de iniciativas que todos los ciudadanos de los departamentos van a poder tener acceso a los derechos que el Estado tiene que garantizar. Porque en el Sistema General de Participaciones el debate es sobre las competencias y la ley que el gobierno se comprometió a tramitar para que los departamentos que reciben ese aumento en los recursos puedan realmente gastar esos recursos bien, adecuadamente, con buenos planes de política pública en las necesidades reales de las regiones. Pero aquí, pues, unos departamentos que obviamente recaudan mucho más que otros, como Antioquia, Bogotá, el profesor Quijano siempre nos da esa clase de quiénes son los que tienen más PIB por regiones, pues también de alguna forma son los que terminan sosteniendo la garantía de los derechos de ciudadanos en otros departamentos que no generan esos impuestos y esa riqueza. Entonces, pues queda una pregunta, y es ¿qué va a pasar con los departamentos que no tienen los mismos niveles de ingresos y de riqueza que Antioquia, por ejemplo? 736, yo lo veo de la siguiente manera. Al presidente Petro no le gusta, luego el gobierno va a hacer lo posible porque esa iniciativa no haga curso, porque me imagino que sentiría que además perturba el proceso del 2026. No me parece fácil que consigan una mayoría fuerte en el Congreso, como quiera que el Congreso acaba de aprobar otra norma. Y tercero, me parece que de la aprobación de la modificación al Sistema General de Participaciones queda una obligación mayúscula para el Congreso de la República y para el Gobierno Nacional, que es aprobar una ley de competencias. Entonces yo veo mucho más metido al Congreso de la República en la aprobación de la ley de competencias, que es el desarrollo de lo que ellos ya aprobaron, además por unas mayorías muy amplias, con el respaldo de la mayoría de los gobernadores, porque dicha sea la verdad, más allá de las bondades o dificultades de cada una de las dos normas, la que tuvo el respaldo de la mayoría de los gobernadores fue la que se acabó de aprobar de la propia Federación Nacional de Departamentos, y creo que a eso sí le van a meter el acelerador, porque los primeros interesados en meterle el acelerador son los actuales mandatarios. Esa es la cláusula de activación del nuevo Sistema General de Participaciones. No hay nuevas participaciones, es decir, no hay nuevos recursos si no aprueban precisamente esta, que es la ley de competencias, establecida como el fusible que prende la ley de nuevas